El Salmo 42 y 43, la lectura bíblica, dice así, Salmo 42 y 43. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a mi Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Estamos iniciando el mes de mayo y lo que ya todos sabemos es que continuaremos durante todo este mes de mayo sin congregarnos. Hace unos días alguien decía, cuánto extraño congregarnos allá en el local, juntos en la iglesia. Y tal vez tú tengas ese mismo sentimiento, yo también lo tengo, pero lo seguiremos haciendo virtualmente, en línea. Y de esta manera podemos seguir juntos, animándonos unos a otros, compartiendo como lo hacemos aquí con los salmos. En verdad, los salmos nos han ayudado a animarnos. El salmo que vamos a ver hoy no es de David, sino que dice es de los hijos de Coré. Son los salmos 42 y 43. Estos dos salmos los podemos leer juntos, uno está unido al otro. En estos salmos podemos ver las siguientes tres cosas. Número 1, perdiendo a Dios. Primero, piensa esto. Si el salmista dice que él tiene sed de Dios en el versículo número 2, cuando dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, quiere decir entonces que hay momentos en que él sí está satisfecho con Dios, de Dios, que él tiene una clara presencia de Dios en su vida, pero que también puede pasar lo contrario. En ese tiempo el salmista sentía como si perdiera a Dios en su vida. Cuando digo perdiendo a Dios, me refiero a que nota cómo él dice, desde que comienza el Salmo 42, que él tiene sed de Dios, como si estuviera seco espiritualmente, como si en un momento de su vida, debido a sus angustias, sus problemas, perdiera no su fe en Dios, ni que ya no cree en Dios, no, sino que perdiera el sentido de la presencia de Dios en su vida, de que Dios estaba con él. Tal vez tú y yo hemos tenido esta misma sensación, como que en verdad queremos sentir la presencia y el amor de Dios, así como el cuerpo necesita el agua para calmar la sed. Y a veces no lo tenemos claro, esa presencia. Podemos ver entonces que el salmista aquí es honesto, es sincero. ¿No has tenido
tú esa experiencia de sentirte seco espiritualmente? El salmista lo sintió. Por eso el versículo 1, el Salmo comienza diciendo, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que causó esta situación espiritual en el salmista? Él lo dice aquí. El salmista menciona 4 posibles causas que hicieron que se sintiera de esa manera. Número 1, vemos que algo sucedió que él dejó de reunirse con los demás o con otros en la adoración a Dios, porque dice el versículo 4, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Desde luego que la causa por la que ya no se congregaba no fue por una pandemia, como nosotros lo estamos viviendo, pero como que parece que el autor del Salmo estaba alejado del templo y de la congregación con quienes adoraba a Dios. Y como ya no lo estaba haciendo, eso le trajo sequedad espiritual. Tal vez también a nosotros nos esté pasando esto en estos tiempos. 2. Otra causa que notamos es que el salmista estaba viviendo en un ambiente difícil. El versículo 3 dice que unas personas le decían, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Cuando nosotros vivimos en un ambiente de no creyentes en Dios, es posible que también de una o de otra manera nos digan lo mismo, o con sus actitudes de los no creyentes. Y vivir así, el día a día, rodeados de gente que se opone a Dios o que se burla de Dios, puede afectar también nuestra vida espiritual. 3. Una causa también puede ser la idea de que el salmista ya no se sentía una persona útil. En el versículo 4 dice que él se acuerda cuando antes dirigía a las personas a la casa de Dios y hacían una gran celebración en el templo. Pero ya no estaba sucediendo esto. Nota que el encabezado de estos salmos trata acerca de músicos. Este sentido de ya no sentirse útil para Dios le había llevado entonces también a tener sed espiritual. Y aún es posible una cuarta causa, y esta es que es posible que él estuviera enfermo. Porque el versículo 3 dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Aquí dice que él no puede comer, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, ni tampoco puede dormir. No son estas las únicas causas que pueden llevarnos hacia una sequedad espiritual. Puede haber más causas. La sequedad espiritual es muy compleja. Puede haber una mezcla de varias cosas, pero esto era algo real para el salmista. Número 2, orando en tu corazón. En segundo lugar, vemos que el salmista ora en su corazón. La pregunta entonces, ¿qué hacer cuando se nos pierde este sentido de que Dios en verdad está con nosotros? ¿Cómo enfrenta el salmista este problema? Nota otra vez aquí 2 cosas. Lo primero es que él ora. Él se pone a orar. Orar es hablar con Dios y él le habla a Dios. Lo vemos en los primeros textos. Aunque desde luego que para que tengas ores a Dios se requiere que tengas disciplina. La oración, orar, es un ejercicio activo, como Daniel, que lo hacía 3 veces al día. Eso es lo primero, pero nota también en segundo lugar que el salmista como que se habla a sí mismo. Él está meditando en su corazón, orando en su corazón y se recuerda a sí mismo quién es Dios para él. En 3 ocasiones lo hace, en 42:5, en el versículo 11 también y en el 43:5. De esta manera, en su oración, él está pensando en quién está su esperanza verdadera. Porque dice, versículo 5 del capítulo 42, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y luego en el versículo 11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?
en Dios pondré mi esperanza. Y otra vez en el Salmo 43:5, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. El asunto del por qué esto es que de manera natural ponemos nuestras esperanzas en muchas otras cosas que no son Dios. Y entonces aquí tenemos el problema. Y por eso tenemos que otra vez recordarnos a nosotros mismos dónde o en quién está nuestra verdadera esperanza. Nada puede ser tu esperanza. Solamente Dios es tu esperanza. Es lo mismo que debes decir que el salmista. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y número 3, finalmente, encontrando a Dios. En tercer lugar, vemos cómo el salmista encuentra a Dios. Al final del Salmo 42 y 43, así termina el Salmo 43, podemos leer que el salmista concluye diciendo, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El salmista al final encuentra de nuevo el camino de estar contento, de estar satisfecho con la presencia de Dios en su vida. Pero tal vez tú puedas decir algo así como lo siguiente, bueno, esa fue la experiencia del salmista del Salmo 42 y 43, pero yo no soy como el salmista del Salmo 42 y 43. El salmista era un músico del templo de Dios. El salmista era un varón que adoraba en el pueblo de Israel y además escritor de salmos. Pero yo soy muy débil. Yo no puedo llegar a tener esa experiencia del salmista de sentir tan real presencia de Dios en mi vida. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es que lee estos salmos y todos los salmos y toda la Biblia a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. A la luz de las buenas noticias de Jesús. El Evangelio es el mensaje de la Biblia que trata acerca de la salvación de Dios para tu vida. Lee este Salmo 42 y 43 recordando a Jesús, quien realmente tuvo mucha sed cuando estaba siendo clavado en la cruz. En el Evangelio de Juan, en capítulo 19, 28 y 29, Jesús habló de su sed estando en la cruz. El texto dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tuvo sed, no solo física, de agua, y en lugar de agua le dieron vinagre que nunca apagó su sed, sino también tuvo sed espiritual de su Padre Celestial, porque su Padre lo abandonó en el momento de la cruz. Jesús nunca apagó su sed en el momento de estar clavado en la cruz. ¿Por qué Dios lo permitió así? Para que tú y yo, por medio de la fe en Jesucristo, nunca más tengamos sed de Dios. Para que por medio de la fe en Jesús estemos seguros que Dios siempre estará allí con nosotros. Jesús perdió a Dios en la cruz para que tú y yo nos encontremos para siempre con el Señor. ¿Crees esto? ¿Crees estas buenas noticias de lo que Jesús hizo por ti en la cruz? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, aunque a veces tenemos sed de ti, como si estuvieras lejano, este salmo nos recuerda que en ti debemos poner siempre nuestra esperanza. Y gracias, Dios, por Jesucristo, porque a través de Él estamos seguros que tú estarás ahí siempre con nosotros, que nunca nos abandonas. Permite que en este tiempo que estamos viviendo, tu presencia sea tan real. A través de Jesús, a ti te alabamos. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.